Hubo una época en donde para ser famoso no alcanzaba solo con hacer un trend en TikTok moviendo la ceja. Había que saber cantar, bailar, actuar, ser rubia, parecer inocente pero sexy a la vez, vender Pepsi y sobrevivir a contratos de Jive Records que ni un abogado con 3 posgrados entendería. Fue la época donde MTV era el Olimpo. Los videoclips costaban más que tu casa. Y todas las chicas pop parecían haber salido del mismo molde. Rubias, brillantes y con abdominales tan marcadas que podrías rayar queso ahí. Pero ojo, no eran solo rubias lindas. Era un producto cultural tan perfecto que nadie vio cómo se estaban cocinando traumas del tamaño de un pantalón tiro bajo. Hasta que explotaron en cámara. Hoy vamos a hablar de eso, de las princesas pop que definieron una era. Britney, Christina, Jessica, Mandy y las demás. ¿Y los demás? ¿Qué era el pop femenino de esa época? La teoría oficial dice que era música pegadiza, videoclips coloridos y brillo inofensivo para que tu mamá no se preocupara. En la práctica era una línea de producción en masa de adolescentes con voz nasal, sonrisa colgate y contratos que decían básicamente: tu imagen y tu cuerpo me pertenecen hasta nuevo aviso, dieta incluida. El pop femenino de fines de los 90 y principios de los 2000 fue una fábrica de ídolos en serie diseñada para MTV y para nuestra pubertad hormonada, con ingredientes como un pasado inocente, empezó en el club Disney, en la iglesia, en concursos de talento locales, uniformes escolares sexualizados. Agradecerle a Baby One More Time por arruinar el dress code de colegios católicos para siempre. Campaña de marketing moralista / sexy. Managers diciéndoles: deciles que sos virgen y que vas a esperar hasta el matrimonio. I'm just wondering how you feel about all the constant speculation about your virginity and whether you are a virgin or not. You're not going to have sex before your marriage. Why? Is that a standard that is hard to live up to? No, not at all. Pero en el video después ponete un top cortísimo y menía. Y una fama diseñada para asegurarse que terminaras rapándote la cabeza. Y ojo, no digo que no fueran talentosas, de hecho sí lo eran. Cristina hacía firuletes vocales que hoy dejarían llorando a medio TikTok. Britney era asesina en la pista de baile. Jessica Simpson también cantaba bien y tenía un reality show en MTV. Is this chicken what I have or is this fish? I know it's tuna, but it says chicken by the sea. So stupid. Control corporativo, nivel si se tiraban un eructo fuera de timing, les bajaban el sueldo o las ponían en una conservaduría, así se dice. Para entender por qué explotaron a Britney y a sus clones, viajemos a inicio de los 90. El trono del pop pertenecía a Madonna, la reina indiscutida, Janet Jackson, que te hacía coreos imposibles mientras en vivo sonaba como en el CD, Mariah Carey, que metía 47 notas por segundo y todavía le sobraba aire para mirar sexy a cámara. Y bueno, obviamente Whitney Houston, pero bueno, eso ya es más tal vez reinas de todas las décadas, no de los 90. Estas mujeres no eran alumnas de casting escolar, eran instituciones. Pero hacia fines de los 90, la industria olió dos cosas. 1, sus audiencias estaban envejeciendo. 2, había horda de preadolescentes sin ídola propia, con plata de sus padres para gastar. Resultado, necesitamos nuevas caras, más jóvenes, más manejables, más baratas, más vendibles en mochilas. ¿De dónde sacar un ejército de mini estrellas? De los criaderos, televisión infantil, concursos, iglesias sureñas y especial mención a el club Mickey Mouse, cantera que escupió a Britney, Christina y bueno, a Justin Timberlake. Tengo un video sobre boy bands y nombramos a Justin Timberlake. Te lo dejo en la descripción del video. Era el plan perfecto. Los periodistas tipo: Britney, ¿qué opinas de la virginidad? Cristina, ¿vos sos más zorra que Britney? These people aren't artists, they're just performers, fake and superficial. How do you respond to Christina though? Because that's kind of like a personal pot shot. Like that. You know what? I don't want to say anything. She has an amazing voice. She's an amazing girl, but she says some things sometimes that are just kind of rude.
y todos los programas amarillistas comiendo de ese plato como si fuera la última cena. Mientras tanto, la cultura adolescente explotaba. Tenías el CD, el póster, la soda con su cara, la muñeca articulada, el videojuego karaoke. El pop dejó de ser solo música y pasó a ser un ecosistema de merchandising psicológico. Vamos a presentar al escuadrón original. Algunas, ya hablaremos de las demás. ¿Y los demás? Britney Spears, la variable 0. El patrón de fábrica. El lore de Britney en Speed Round sería algo así como adolescente firmada por Jive, productores moldean el combo, animadora sureña, más voz nasal, más coreo escolar que confunde a los de catequesis y boom, Baby One More Time. La prensa se obsesiona con su pureza de manual. Entrevistas preguntándole por su virginidad, si le rompieron el corazón, y todo frente a cámara como si fuera un examen de diócesis nacional televisada. Everyone's talking about it. Why? Well, your breasts. My breast. What do you think about breast implants? Then I see nothing wrong with it, but I haven't done that. Hola, Diane Sawyer en el 2003. Gracias por el trauma colectivo. We've had a rough year, a breakup. It was pretty rough. Yeah. Yeah, it was a weird time. Ew, I'm embarrassed. Can we stop? Britney Spears has upset a lot of mothers in this country, starting with the wife of the governor of Maryland. Well, listen to what she said. Really, if I had an opportunity to shoot Britney Spears, I think I would. Oh, that's horrible. Well, That's really bad. Because of the example for kids and how hard it is to be a parent and keep all of this away from your kids. You know what? Like, I'm not here to, babysit her kids. Años de giras asesinas, más escrutinio 24/7, más divorcio, más paparazzi pegados como piojos. ¡Pum! Todo eso en el 2007 dio resultado a que se rape la cabeza en una peluquería sitiada por flashes. Y el ataque de paraguas. En el 2008 termina bajo la conservaduría. Básicamente no la dejaban ser una adulta funcional, que le controló la vida durante una década o más. Lo que escuchabas en los hits era sobre todo la baby voice, comprimida, nasal, con vocal fry. Sexy en fraseos cortos, no su voz natural y profunda del tapes prefama. Eso fue en gran parte coacheado y producido así para diferenciarla de las otras divas y además para darle ese toque medio inocentón. La textura juguetona más fry terminó influyendo en general al pop de los 2000. Sí, culpa de Brit que Medio Planeta hiciera en sus canciones todo el tiempo en fry. Tengo un video de Britney, mucho más extenso. Te lo dejo también en la descripción del video. Enterado. Christina Aguilera, la que casi es Britney, pero cantaba demasiado bien para hacerlo. Ex Mickey Mouse también como Britney, lanza Genie in a Bottle, genio atrapado en español. Yo speak English very good. Y queda en la misma onda la que Britney, pero con una letra un poco más insinuante y runs que parecían un examen de ingreso a un conservatorio de gospel. En el 2002 medio que se pudre todo cuando lanza Strip con su single Dirty. Un video con fetiches de barro y sudor que indignó a los padres y la canceló en Tailandia. Ay, qué pornográfica y qué sucia es. Su voz es una acrobacia olímpica, básicamente. Cuatro octavas reportadas, melismas dificilísimos, roll y algún whistle ocasional. It's too much. It's too much. Jessica Simpson, otro clon de Britney, pero que cantaba mejor y que militaba ser una buena blanca y rubia ama de casa. O al menos lo intentaba. Su primer single, una balada excesivamente romántica, I Wanna Love You Forever. Columbia la posicionó como la opción más recatada
frente al binomio Britney-Cristina, una especie de team anillo de pureza. Background: hija de pastor. Cantaba en la iglesia, casi entra al Mickey Mouse Club. Ese ADN gospel que tiene explica por qué cuando abría la boca salía un cañonazo de vibrato gigante que las disqueras comparaban con Mariah Carey o Celine Dion. En el 2003 sale Newlyweds, su reality show con el esposo que tenía en ese momento, Nick, en MTV, y convierte su matrimonio en una sitcom de reality y nace el mito Chicken of the Sea. It says chicken by the sea. Su voz es una belter brillante, tipo iglesia tejana con licencia para sobreactuar agudos. Rango que los críticos compararon con divas como Mariah Carey, Whitney, Celine Dion. Por otro lado, tenía un toque bastante Britney-nesco a la hora de cantar. Claramente le decían que cante así. Era como Britney, pero con 2 octavas más disponibles para cantar. Y haciéndolo bien. Mandy Moore, la hermana menor que sí usaba cinturón de seguridad. Debuta a los 15 con Candy en agosto del 99. Lo suyo era un pop más pastel, dirigido a la granja de fans sub-13. Muy temprano en su carrera dijo, che, no quiero cantar sobre chicles para siempre. Y empezó a correrse el molde teen pop. Ya en el 2001 defendía su cambio de estilo y renegaba de algunas de sus canciones previas donde sentía que le habían pasado por el filtro de voz genérica de popera rubia. Su voz, timbre claro, dulce, limpio. Más himno de acto escolar prolijo que sensualidad de gimnasio, afinada, maleable, y con los años se fue engrosando hacia un tono más folk, indie, más cálido. Es como la que creció, tomó mate y dijo, ya fue el azúcar, ahora lo tomo amargo. Malísimo. No todas eran copia pegada. Los contrapuntos. Para que un molde funcione necesitas contraste. Estas artistas ayudaron a que las princesas se vieran todavía más princesas. Pink, la que dijo no me hagan otra Britney. Primero la quisieron vender como una especie de cantante R&B pop pulido, pero en 2 discos ya estaba teniendo todo de fucsia punk y cantando I'm tired of being compared to damn Britney Spears. Estoy cansada de ser comparada con la maldita Britney Spears. Rebranding exitoso. Pasó de clon potencial a antiprincesa con trapecios aéreos incluidos. Jennifer López, actriz bailarina que se metió al pop porque estaba aburrida. Arrancó en el 99 con su disco On the Six. No era teen rubia ni producto Disney. Venía con Bronx, raíces latinas, supuestamente. Mi gente latino. Y la habilidad de convertir alfombras rojas en marketing viral. Básicamente Google Imágenes existe gracias a J.Lo con su vestido de Versace. Avril Lavigne, el anti-uniforme escolar. En el 2002 sale Let Go, Skater Girl, corbata floja, nada de coreo pulida. Fue marketeada como la anti-Britney. Guitarras, sarcasmo y rebeldía. Abrió la puerta a la invasión pop-punk femenina mainstream. Tengo un video de Avril Lavigne también en la descripción. Hilary Duff y la fábrica Disney 2.0. De Lizzie McGuire a discos platino. Saca Metamorfosis en el 2003. Más familiar que sexy. La versión apta para ver con la abuela sin cambiar de canal. Y también otras grandes como Nelly Furtado, que tenía ese toque más folk, más cantautora. Michelle Branch, guitarra, compositora, pop rock radio friendly. Vanessa Carlton, piano gigante rodando por la ciudad en A Thousand Miles. Y en Latinoamérica también tuvimos nuestros iconos pop. Obviously. Belinda en México, Luz sin gravedad o Lo siento. Mezclando pop dulce con looks 2000eros. Era como una mezcla entre Britney y Avril Lavigne. Anaí. No tengo mucho para decir de Anaí porque no la escuchaba. Así que no sé qué decir de Anaí. Anaí. Tengo hasta ahí. Shakira se tiñó de rubia, aprendió inglés, mezcló charango con pop rock, lanzó Laundry Service en el 2001 y de golpe tu tía sabía decir whenever, wherever.
mostró que podías venir de la escena latina, conservar rarezas rítmicas y aún así romperla en el exterior. A mí la Shakira desde el principio de los 2000 me gusta. La de ahora, nadie me preguntó. ¡Cállate la boca! Y muchas más, déjamela en los comentarios porque no se me ocurre otra ahora. Si los 2000 fueran una persona, serían esa amiga que va a tu fiesta con un jean tiro bajo y un cinturón con brillos que parece sacado de una tienda de disfraces. Sí, esa estética nos dio hits, pero también pesadillas. La tiranía del tiro bajo. Jean al ras del pubis. Un invento del demonio para recordarte que cualquier movimiento en falso se convertiría en show de plomero. Tops microscópicos, también vestidos con jean. Disgusting. Y remeras sobre remeras. Cuantas más tenías, más popular eras. Brillos en los ojos, labios, pelo. Porque si no brillabas, existías. Sombras azules que te dejaban luqueada como Elsa de Frozen antes de que existiera Frozen. Cejas más finas que tu autoestima. Cinturones que eran más un accesorio para fajar el alma que para sostener pantalones. 20 años después, la moda del 2000 volvió. No, de nuevo no. Sí, el tiro bajo está intentando un revival y muchos de nosotros tenemos flashbacks traumáticos. Paparaxis y la economía del colapso. Si en los 2000 eras mujer, joven y famosa, el verdadero villano de tu historia no era la competencia en los rankings o en los charts. Eran los paparaxis. Esos ogros con cámara que vivían de monetizar cada lágrima, cada grano o mala noche. La prensa del momento tenía 0 códigos. Todo valía si la foto pagaba y pagaba muy bien. Precio de una foto exclusiva de Britney en crisis, algunos decían que podía costar hasta $500,000. Antes de Twitter, esas revistas eran lo más parecido a los memes virales. Y así crecieron las narrativas y otras etiquetas misóginas que hoy nos dan asco. Era como una economía de la humillación. ¿Qué aprendimos? No he aprendido nada. Que los 2000 fueron una carnicería mediática. El acoso y la sobreexposición contribuyeron directamente a los colapsos de varias de estas artistas. Pero en su momento nadie quería verlo. Todo era parte del show. La era de las princesas del pop 2000 terminó, pero su fantasma todavía se pasea por TikTok con coreos de Oops, I Did It Again, como si nunca nos hubiéramos graduado en los 2000. Porque la nostalgia vende, y mucho. Cada documental de Britney revienta ratings porque, sorpresa, nuestra generación no puede superar los traumas 2000eros. Madura, Poch, madura. Las playlists de Pop 2000 en Spotify son básicamente cápsulas de serotonina. Nos hacen sentir que todavía tenemos 12 y que la peor preocupación es si Nick Carter se va a casar con nosotras. Y obvio que tuvo influencia en el pop de estos últimos años. Artistas como Ariana Grande heredaron la Baby Voice y la Breathing Voice, gracias Britney, mezclado con Rance a lo Cristina. Dua Lipa y Britney comparten ADN de coreografía sexy pero controlada, mientras ese visual pop de los 2000 inspira cada videoclip con brillos, tonos pastel y nostalgia 2000era. Las estrellas de Disney post 2010 como Selena Gómez, Miley Cyrus, Demi Lovato, siguieron el molde de niña inocente que evoluciona a sex symbol. Un molde que Britney y Mandy perfeccionaron y sufrieron. Y por este lado del charco, por ejemplo, tenemos a Emilia Mernes y varias popstars latinas que estuvieron usando la estética 2000 era bastante. El tiro bajo, los brillos y los tops microscópicos volvieron. ¿Por qué universo? Y para completar la pesadilla, ahora los videos imitan cámaras digitales del 2003, como si quisiéramos recordar el trauma de los megapíxeles quemados. Lo bueno, estas divas abrieron puertas para que hoy las mujeres tengan más control sobre su música y su narrativa. Al menos nadie te pregunta por tu virginidad en vivo. Y si te preguntan, puedes no contestar. Perhaps making a trip over here? Wow, how disappointing was that question? Had a male appendage, that you were a hermaphrodite, and you joked about it on the stage last night. Maybe I do. Will it be so terrible? Lo malo, la presión estética y el escrutinio siguen. Pero ahora disfrazados de engagement y comentarios de haters en 4K. ¿Qué fue de todas estas divas? Después del huracán pop 90s 2000, algunas salieron del molde. Otras desaparecieron y otras siguen ahí, sobreviviendo al tiro bajo. Britney, tras años bajo la conservaduría, finalmente pudo liberarse. Gracias en parte al hashtag Free Britney. Y aunque no volvió a los escenarios y no parezca que lo vaya a hacer, sigue siendo el icono que la industria nunca pudo apagar. Su Instagram es una mezcla de performance y tutorial de girar en círculos. Christina Aguilera sigue cantando como si cada nota fuera una medalla olímpica. Fue jurado de algún programa de televisión, de canto, madre y probablemente inmortal. Jessica Simpson convirtió su reality en un imperio de moda. No canta mucho, pero su cuenta bancaria hace agudos por ella. Mandy Moore dejó atrás el pop chicloso y se convirtió en actriz respetada con series como This Is Us. Su música ahora es como un folk indie con olor a velas aromáticas. Y las demás, las demás. ¿Y los demás?
En fin, llegamos al final. Gracias Britney, Cristina y compañía por los temazos. El glitter me lo quedo, el tiro bajo te lo devuelvo. Gracias. Es mi trasero y yo le decimos adiós, señor.